Muy buen día, estimados jóvenes. Que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase preparada para hoy, 13 de septiembre. Vamos a admitir a los compañeros y lo que les voy a pedir favor en estos momentos, y en este caso, necesito que Eliud pueda abrir su cámara y me pueda informar sobre qué temas trabajamos hace 8 días. ¿Está presente Eliud? Sí, Ligda. Sí, bueno, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Ligda. ¿Puede informar sobre qué más trabajamos hace 8 días, por favor? Hace 8 días trabajamos sobre qué era el discurso, los... Permítame, active su audio nuevamente. Puede, le decía sí, perdón. Sí, le que, escucho. trabajamos sobre lo que era el discurso, cómo se podía dar un discurso en una forma formal más que todo. Y Exacto. los... Y así, el procedimiento que lleva un discurso era lo que se trabajó la semana pasada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy les informo que te voy a leer la siguiente información porque dentro de 8 días, pues, no hay docencia por actividades de 75 aniversario de la Facultad de Humanidades. Entonces, nos indican que el día sábado 19 y domingo 20 se suspenderán clases por motivo del 75 aniversario de la Facultad de Humanidades, para que docentes y estudiantes puedan participar en las actividades programadas para esas fechas. Entonces, aunque no haya clases, definitivamente tenemos que participar de algunas actividades que se nos consideren de acuerdo a lo que está establecido en la facultad. Ahora bien, me hacen el favor de sacar cuaderno, material de apoyo, lo que ustedes tengan al alcance, o ya sea en su defecto, lo que corresponde a el curso, ¿verdad? Entonces, sin necesidad que yo les indique qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ustedes ya saben que cada 8 días tienen que tener material al alcance para poder trabajar. Una vez termina la clase, entonces, ya pueden enviar sus fotografías al grupo como evidencia de lo que se realizó hoy. Bueno, vamos a seguir compartiendo el documento de apoyo a la docencia y en específico, pues hace 8 días hablamos acerca de la importancia del discurso, ¿verdad? De poder nosotros eh, dirigirnos hacia un grupo determinado en cualquier ámbito de la vida. Este es el bloque de aprendizaje número 3. Y en sí, pues, se enfoca a la redacción y tenemos, los temas, un discurso, reportaje, y hablamos acerca del propósito del discurso, a quién va dirigido el discurso. Ahora nos vamos a centrar en lo que son las partes de un discurso. Entonces, hablamos acerca de lo que es la introducción, les dimos una explicación del desarrollo, de la conclusión, sin embargo, hoy pues vamos a considerar los tipos de discurso. Entonces, nuestra temática a abordar específicamente va a ser los tipos de discurso. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Me van a efectuar un cuadro sinóptico en donde establezcan los tipos de discurso. Aquí vamos a pedirles a favor a algunos que lean, otros que vayamos a explicar y así ir profundizando en esta temática. Entonces, iniciamos. Recordemos de que no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, existen 4 tipos de discursos. Lo que ustedes van a realizar en estos momentos es un cuadro
sinóptico, y ahí pues van a redactar las ideas principales y secundarias. Ya cuando finalicen, entonces envían la fotografía en el grupo en WhatsApp. Y también recordarles que hay algunos compañeros que me enviaron en correo una solicitud para revisarla, pero ya les he mencionado que todos lo suban en Classroom, que en el correo no lo voy a revisar, solamente en Classroom, porque ustedes ya tienen ahí su espacio. Entonces, de igual manera voy a habilitar otro espacio en Classroom para que vayamos ahí generando los documentos que ustedes deseen ahí publicar o subir para que les llevemos el orden respectivo al proceso de investigación, acción y la extensión también, ¿verdad? Que hoy tenemos, estamos 13, todo ese proceso se entrega el 27, pero lo dejamos que entrega el 27 para poder revisar en su totalidad cómo ustedes llevaron este proceso de investigación, acción y de extensión. Sin embargo, todavía la primera o segunda semana de octubre, pues se harán los procesos de corrección donde amerite para que antes del mes de noviembre, pues ya esté todo finalizado y ustedes puedan subirlo en los otros 4 cursos restantes más que corresponden al segundo ciclo. Bueno, voy a hablar acerca del discurso leído. En este caso le voy a pedir favor a Juana Dominga, ¿está presente? Sí, licenciada. Sí, bueno, entonces Juana nos puede leer desde donde inicia aquí, puesto que, y después del discurso leído, terminamos acá. Entonces, con usted el tiempo ahorita. Puesto que todos no disponemos de las mismas habilidades, se ha creado básicamente 4 tipos de discurso. Ellos son discurso leído. Se redacta por escrito y el orador pronuncia directamente su mensaje. Sí, le escucho. No sé si me escucha, Juana. No le logro escuchar. Sus ventajas son, entonces ahorita voy a bajar acá el texto. Bueno. ¿Sí me está escuchando? Juana Dominga. Bueno, entonces Karen Godínez está Creo que se quedó sin presente. señal. Sí, creo que sí. Entonces, Karen Godínez estará presente. Gracias, compañera. Sí, bueno, entonces si fuera tan amable de leer el orador y culminamos ahí. El orador se conecta en la lectura. No puede haber equivocación alguna de lo que realmente se pretende comunicar. A su vez también tiene sus inconvenientes. El orador puede que tenga falta de vocalización, puede que pierda el interés de su público por ambas razones, que no dirija la mirada a este y que no en su entonación se mantenga al mismo nivel. Bueno, entonces ahora, de acuerdo a lo que usted leyó, ¿a qué se refiere entonces el discurso escrito? ¿Qué fue lo que comprendió de la lectura que realizó? Pues yo lo que le entiendo, licenciada, es de que para que prácticamente le dé lectura a lo que esté leyendo y pueda dar un análisis crítico sobre lo que él comprendió. Entiendo yo. Bueno, hay algo que nos indican en específico que una recomendación es que la persona que está realizando el discurso pues no pierda el interés de su público por ambas razones. Entonces se sugiere que se dirija la mirada a este y que su entonación se mantenga al mismo nivel. Entonces, ¿qué nos puede decir usted acerca de esta información? ¿Sí me está escuchando, Karen? Karen. Ya Juana Dominga ya ingresó. Bueno, quizás algunos tengan problemas de señal, pero estamos ubicándonos en los tipos de discurso. Ya mencionamos el discurso escrito.
que obviamente nos va a permitir realizar una lectura. Pero esa lectura debe de enfocarse a comunicar algo de forma eficiente y eficaz y nos dan las recomendaciones para que nosotros incluyamos ciertos aspectos para que no perdamos la atención, ni nosotros como oradores, ni las personas que nos están escuchando. Tenemos aquí el siguiente que es el discurso memorizado. Entonces, vamos a indicar, está Braimy Díaz. Braimy, ¿me escucha? Braimy, no sé si me escucha. Bueno, si no, está Adriana Roblero. Sí, Licda. Bueno, ¿quién me está hablando? ¿Braimy o Sí, Adriana? Licda. Braimy. Bueno, si fuera tan amable de leernos el discurso memorizado, por favor. Licda. ¿Sí? Cuénteme. Solo que no mucho, se escucha, no tengo señal. ¿Qué pregunta me estaba haciendo? Ah, bueno, entonces mejor le voy a dar la opción a otro compañero. Gracias. Compañero Liu de León, ¿está presente? Sí, Ligda, aquí estoy. Bueno, muy bien, Eliu. Si nos puede leer el discurso memorizado, por favor. Es aquel que se redacta y luego hacemos memorizar en nuestra mente. Este tipo de discurso requiere una mera preparación y estudio del mismo, a la vez que hemos de disponer de una gran memoria para almacenarlo en nuestra mente. ¿Y las ventajas? Desventajas, perdón. Tiene varias desventajas. Hagamos inflexión de la voz, poca variedad de entonación. No falle la memoria y perdamos el hilo del discurso. Ello puede ser muy engorroso. Podemos caer en la recitación. Alguna intervención del público puede llevar a reacciones inesperadas del emisor y llegar al grado de perder el hilo del mensaje que queremos transmitir. Muy bien. Entonces, de lo que usted acaba de leer, necesito que me explique qué es lo que comprende acerca del discurso memorizado. En este discurso, licenciada, lo que nos da a entender es de que para dar un discurso tenemos que leer un cierto tema o un párrafo y memorizarlo y luego tenemos que dar el discurso. Tratar de con un tono de voz, más que todo con una confianza para que la voz nos salga de lo mejor. Y en las desventajas dice que no debemos de perder el hilo para salirnos del discurso. Y podemos, dice, caer en la recitación. Ahí podemos, en la recitación yo creo que se refiere a que podemos decir determinar varias palabras en un solo párrafo, quiero repetirlas. Muy bien, Solamente. gracias. Bueno, dentro de lo que es el discurso memorizado, obviamente tiene tanto ventajas como desventajas. Entonces, para los compañeros que se acaban de incorporar, pedirles de favor que antes de que pueda culminar la clase, de preferencia, pues ya tengan realizado su cuadro sinóptico. Antes de la 1 de la tarde, pues me lo envían a WhatsApp, porque recordemos que el horario es de 11:30 a 1. Entonces, finalizando la clase, ustedes tienen el tiempo para poder culminar este espacio. Muy bien, vamos a continuar con el discurso improvisado. Entonces, le voy a pedir favor en estos momentos al siguiente compañero. Vamos a ver. Gorgonio Macario, ¿está presente? Gorgonio Macario, sí, buenos días. Entonces, Sí. me va a hacer un gran favor de leer en estos momentos el discurso improvisado y vamos a terminar aquí. Bueno, si fuera a ser tan amable de leernos el discurso improvisado.
La Sí, improvisación contiene en realizar algo que hace todos los días, sin damos cuenta, es decir, explicar o exponer un hecho, pensamiento o idea que comenzamos y visitar con las palabras de nuestro léxico habitual. Sus ventajas son: no tiene estructura real, no se ha redactado ni memorizado, el lenguaje que hemos de aplicar es cotidiano, por lo que nos hace falta el esfuerzo de reunir un vocabulario más culto ni técnico. ahorita. Ujú. Continuamos. Se hace muy, se hace muy creíble y natural, puesto que utiliza recursos mínimos pero usados habitualmente. Sin embargo, también podemos encontrarnos con varios obstáculos. Podemos caer en la redundancia y repetirnos, explicar excesivamente. Puede que recurramos a múltiples coletillas Amuletillas. con Ujú. frecuencia. El vocabulario del que se dispone puede que sea muy pobre. Sin querer, es posible que se cree incoherente entre unas oraciones y otras. Bueno, ahora, de acuerdo a lo que usted leyó, necesito que explique con sus propias palabras a qué se refiere el discurso improvisado. Bueno, lo que entiendo es de que es un discurso cotidiano, es decir, explica o expone un hecho o pensamiento de cualquier idea, Ujú, que su ventaja es de que no tiene estructura real. ujú. ¿En qué Eso momento es lo que yo podemos entendí. utilizar un discurso improvisado? ¿En qué momento considera usted que se puede utilizar un discurso improvisado? Podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando hay un panel foro Ujú. o en una reunión. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, para hacer énfasis en el discurso improvisado, nosotros debemos determinar lo siguiente, de que es importante que manejemos, ¿verdad? Una vez nosotros decimos, bueno, es un discurso y lo tengo que aprender de memoria, no es así. Recordemos que de acuerdo a los tipos de discurso está el discurso, el improvisado, que es uno, el otro que es el escrito también, ¿verdad? Entonces, y el memorístico, que usted se tiene que aprender un cierto tema y poder disertar. Ahora bien, tenemos otro punto elemental que es la preparación para un discurso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para elegir un discurso? Y voy a mencionar lo siguiente. La preparación de un discurso ha de ser presidida siempre por unos puntos que debe plantearse el emisor. El emisor en este caso, pues obviamente somos nosotros, ¿verdad? En dado caso, nosotros pues preparemos algún tema que es de sumo interés. Hemos de saber hasta qué punto llega nuestra capacidad de comunicación y asertividad. Por ejemplo, en el caso de muchos de nosotros o en el caso de los pedagogos, ¿verdad? Que obviamente necesitamos manejar también mucho lenguaje corporal. Nosotros no podemos venir y decir un discurso y solamente cruzarme los brazos o colocarme las manos hacia atrás o no ver a la persona hacia los ojos. Son esos tips que tenemos que considerar para realizar un discurso. Hemos de saber hasta qué punto llega nuestra capacidad de comunicación y asertividad. Recordemos que la asertividad es ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces, en este caso, si somos capaces de escuchar con la vista al público, no es necesario que los escuchemos, ¿verdad? En el sentido de que sienten ellos, con la vista. ¿Por qué? Y leer las miradas para interpretar sus pensamientos. Si se aburren o se distraen.
Por ejemplo, ahorita como nos está sucediendo a nosotros en las situaciones de clases virtuales, les digo, hablan su cámara y no lo hacen, entonces yo no puedo obligarlos, pero sí es algo muy fundamental y como, digamos, parte de las estrategias que nosotros utilizamos, sí tiene mucho que ver la forma en que nosotros nos vemos, nos observamos. ¿Cómo detectar que, bueno, en el área educativa un estudiante ya no tiene interés, ya no presta atención, está realizando otro tipo de situaciones? Entonces, en ese tipo de aspectos es que nos guiamos y nos queda muy claro que ya la persona pues ya está aburrida. ¿Cómo de grande es nuestra habilidad para usar y recibir retroalimentación? Muchas veces ustedes quizás han escuchado a personas que hablan y hablan y hablan y nunca llegan a poder concretar en un punto específico y lo que hacemos es aburrirnos. O hay personas que hablan muy poco y no se entiende lo que están diciendo. Entonces tenemos que tener una actividad siempre moderadora, hacer uso de nuestro lenguaje corporal a través de ademanes, de gestos, de la modulación de la voz, porque si nosotros no modulamos nuestra voz y hablamos muy despacio, pues obviamente no nos van a comprender. Y si hablamos muy rápido, tampoco. Si hablamos muy lento, menos, ¿verdad? Entonces son situaciones que hay que considerarlas. ¿Cómo de grande es nuestra habilidad para usar y recibir retroalimentación? Por ejemplo, hace un momento les decía, bueno, hagan el favor de decirme qué vimos, qué realizamos hace 8 días. Algunos quizás no se recuerdan, o algunos sí, o tienen que ir a ver sus apuntes. Entonces, para la persona que va a disertar o va a estar a cargo de un discurso, pues tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Una vez analizados los puntos anteriores, vamos a tomar en consideración que para crear nuestro discurso tenemos que hacer los siguientes pasos. Y estos son muy importantes. Recuerden que en estos momentos tienen que estar trabajando su cuadro sinóptico de lo que yo les estoy explicando. E inclusive, por favor, este material de apoyo a la docencia ya fue subido a la plataforma para que usted lo descargue y lo pueda leer, subrayar y apoyarse para sacar su cuadro sinóptico. Dentro de 8 días, como no hay clases, entonces usted sabe que tenemos una actividad de reportaje, ya está para el 20, aunque no hayan clases, ahí revisen por favor su programa de estudios. Tenemos actividades que reportar, está el reportaje que ustedes tienen que realizar. Voy a aperturar ya en breve momento, solo termina la clase, la carpeta para esos trabajos que tienen que entregar ahora en el mes de septiembre, que es aparte de la investigación-acción, pero como les digo, hasta que esté avalada todo, lo que tienen que hacer ya procesos ahorita de avance, para que seguidamente se pula ese trabajo al finalizar el mes de septiembre. Entonces, tenemos que es importante para un discurso, primero seleccionar el tema, de qué voy a hablar, a qué público va dirigido. Es un tema de interés, un tema ecológico, un tema pedagógico, educativo, el acopio de información. Esto del discurso le va a servir mucho para su reportaje. ¿Por qué? Porque resulta que en el reportaje, como ya les dije y lo van a entregar ahora, el reportaje lo que ustedes van a entregar es un link del reportaje que van a hacer. Ese link lo van a subir a la plataforma en la carpeta donde yo les explique. Y cuando nosotros hagamos un reportaje, pues obviamente vamos a tener que hablar. Y al momento de hablar es cuando ustedes tienen que tomar en cuenta entonces estos elementos. Recuerden que la carrera que ustedes están estudiando es un profesorado y ustedes tienen que ser objeto de evaluación ya cuando culminen o cierren el pensum. Y muchos de los estudiantes tienen temor a exponer, se les dificulta tener facilidad de palabra y expresar sus pensamientos, sus emociones, pero esto es a raíz de que existe poca lectura, no hay interpretación correcta de los textos. Al final de cuentas, esto va a afectar. Otra recomendación, por favor, en el chat escriban su nombre completo y su número de carnet para que les sea tomado como asistencia. Bueno, el otro paso es el acopio de información. ¿Cómo se hace esto? Utilizando los medios posibles para conseguir
un tipo de relación, información relacionada con el tema. Por ejemplo, si yo escojo un tema ambiental, tengo que indagar, leer, buscar bibliografía y estar a la vanguardia de una información clara, concisa, científica y que sea muy dable a poderla explicar. Selección de materiales. Pues obviamente para elegir mis materiales, en este caso, pues vamos a buscar la información, seleccionar lo que sea de más interés, evitando rellenos o banalidades que no pueden venir al caso. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando han realizado alguna investigación, a veces solo copiamos y pegamos. E inclusive en el proceso ahorita que llevamos de investigación a acción es igual. A veces solo se copia y se pega y no se lee la información, no se acopla, solo se rellena por requisito y sin embargo no se lee y no estamos calculando la importancia que tiene cierta información en lo que yo voy a entregar. La elección del material de apoyo siempre es importante, puesto que está demostrado que un material de apoyo, como puede ser ser aparatos reproductores de presentaciones también. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de la clase de hoy, estamos teniendo un material de apoyo en el cual pues, nos va a servir para el desarrollo de nuestra clase. Sin embargo, también existen algunas reproducciones de alguna presentación en PowerPoint o en otro programa que así se requiere. Diapositivas, hojas anexas, videos. Eso ayuda mucho a aumentar el interés del espectador en un 30% y queda retenido en su memoria en 20%, más del tiempo de lo habitual. Luego tenemos la construcción del mensaje, que hemos de construir un mensaje, crear un índice y seguirlo paso a paso. Y por último, la conclusión. Es decir, que dentro de un discurso, ¿a qué llegamos? ¿A qué concluimos? Que es otro aspecto muy fundamental que vamos a considerar. Bueno, ahora bien, voy a dejar de presentar y le voy a pedir de favor a la compañera Almendri que me indique una conclusión del tema que estuvimos trabajando hoy, ¿verdad? Con respecto a los distintos, o las clases de discurso que existen y cuáles son las recomendaciones que se nos sugieren para poder trabajarlas. ¿Está Almendri presente? Almendri, ¿está presente? Licenciada. Sí, Almendri, bienvenida. Entonces, ¿nos puede dar un comentario sobre los tipos de discursos que hoy trabajamos y las recomendaciones que hay que considerar para poder realizar? ¿Sí me escucha? Almendri, no sé si me escuchan. Bueno, si Almendri tiene problemas con la señal, entonces alguno de los compañeros, por favor, de forma voluntaria que nos desee indicar su opinión con respecto a los temas abordados el día de hoy. Jamie, por ejemplo. Jamie Morales nos puede abrir su cámara y indicarnos una conclusión sobre los tipos del discurso. ¿Considera que usted que son realmente tips aplicables para nosotros poder realizar un discurso posteriormente? Buenos días, Lucia. Buenos días. Viera que con lo que son los tipos de los discursos, está lo que es el discurso leído. Es donde nosotros debemos de redactar, si vamos a leer un libro, debemos de redactar lo que estamos leyendo para así entenderlo y que nos permita realizar lectura de cómo podemos comunicarnos mejor, profundizarnos eficazmente, como también está el discurso memorizado, esto donde nosotros redactamos y memorizamos este discurso como que no muy conviene porque
si nosotros memorizamos, redactamos y memorizamos en cuanto estamos en la presentación del tema, o a veces se nos puede olvidar, y ahí podemos tener desventajas. Puede ser la inflexión de voz, nos decía, llegar a perder el hilo, dice, de lo que es de lo que estamos hablando, del tema, y está del discurso improvisado, que esto nos refiere a que nos explica exponer un hecho o pensamiento o idea, donde nosotros expresamos y leemos profundamente para dar nuestro discurso. Nosotros tenemos información para discutir lo que vamos a tratar del tema. Debemos de expresar nuestros sentimientos, profundizarnos. Solamente, licenciada. Muy Gracias. bien, muchas gracias. ¿Alguien que desee emitir algún comentario, realizar alguna pregunta con respecto a cómo realizar un discurso, de acuerdo a lo que ya pudimos nosotros compartir y socializar en esta mañana? Para que previo a poder pasar al siguiente tema, que es el reportaje, pues se queden liberadas ya algunas situaciones en cuanto a consultas, ¿verdad? O algo que a ustedes no les haya quedado claro. Pregunto, ¿alguna pregunta o comentario? Líquida, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dilma. Bueno, en cuanto al tema que estamos viendo, que es los tipos de discurso, mire, pues la verdad es de que todos son muy importantes, pero para eso dice que el emisor es el que debe prepararse muy bien. Por ejemplo, dice que nosotros debemos preparar un tema y a qué tipo de personas le vamos a dar a conocer ese tema. Por ejemplo, el volumen de voz, que ya lo decía usted, eso es muy recomendable. También hasta dónde tenemos que llegar a profundizar el tema, ¿verdad? Y ahí sí que también tenemos que motivar para que las personas que van a recibir el mensaje estén ahí sí que anuentes al tema que se está dando, ¿verdad? Entonces todos los temas son muy importantes, los tipos de discurso, pero más que todo el que se debe preparar es el lector, el emisor. Muy bien. Gracias, Dilma, por ese aporte. Muy bien, entonces voy a continuar. En este caso, pues, indicándole lo siguiente con respecto a lo que estamos haciendo. En vista de que no hay comentarios adicionales o alguna otra consulta más, entonces vamos a proceder, en este caso, a hablar de este tema muy importante, el reportaje. Me voy a poner de pie y vamos a preguntar acá. Voy a preguntar en estos momentos a Zoidi Díaz que me indique qué nos puede decir acerca del reportaje. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos visto nosotros en relación a cómo organizar un reportaje? ¿Qué elementos tiene que cumplir para que sea, pues, un reportaje no solo científico, sino que permita trasladar al receptor o a la persona, ¿verdad?, a quien va dirigida ese reportaje a otro lugar, ¿verdad? Entonces, está en sintonía Zoidi Díaz. Zoidi, ¿sí me escucha? Bueno. Miguel Mateo está presente para que pueda abrir su cámara. Licenciada. Zoidi, sí. ¿Mande? Muy bien. ¿Puede abrir su cámara o tiene algún inconveniente para abrirla? Sí, muy bien. Bienvenida. Bueno, cuénteme. ¿Qué nos puede decir usted acerca del reportaje? ¿Qué comprende usted? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué es un reportaje? ¿Ha observado usted algunos? ¿De qué clase? ¿Qué podemos escuchar? Bueno, con respecto al tema, licenciada, pues con el reportaje, nosotros mismos tenemos que prepararnos bien, tener un carácter formal, con la voz, buscar un tema específico para dar a los demás.
Muy bien. Es lo único, licenciada. Bueno, muchas gracias. Voy a preguntarle a Jacqueline Roblero que me indique algún reportaje que ha observado en la televisión, sobre qué tipo de reportaje ha observado y qué le ha parecido. Entonces, Jacqueline Roblero puede abrir su cámara y activar su micrófono. No sé si está presente Jacqueline Roblero. ¿Está Dani Ambrosio o Brenda Galvez? ¿Están presentes? Licenciada, buenos días. Sí. Buenos días, Brenda. Si puede abrir su cámara, por favor, y explicarnos en esta tarde ya, si usted ha observado algún reportaje en la televisión y qué tipo de reportaje ha observado usted. Bien, si nos hemos dado cuenta, si miramos programas de televisión, hemos visto varios reportajes. Por ejemplo, el reportaje de ahorita de la apertura del zoológico La Aurora en Guatemala. Eso que están dando a conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son las precauciones que va a tomar ahorita el zoológico para que las personas o visitantes lleguen y de la manera adecuada, pues no contagiarse contra el virus, ¿verdad? De la pandemia que ha estado afectando a nuestro país y todo el país, los países, ¿verdad? Entonces, esos son reportajes que nos ayudan a nosotros y que conozcamos que medidas, pues, de que cuáles son las que hemos de manejar ahora. Y también hay varios reportajes, ¿verdad? Como conociendo lugares turísticos de nuestro país. Y como en sí, ¿verdad? Encontramos un sinfín de reportajes y que son informaciones que son muy importantes para nosotros, los que, como nuestra humanidad y sobre todo personas que conozcan fuera de nuestro país. Solamente Muy licenciada. bien, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, entonces estábamos adelantando con respecto al reportaje. Sin embargo, lo que yo necesito en estos instantes es de que, de acuerdo al cuadro que ustedes ya hayan efectuado, pues debidamente en estos momentos, si pueden abrir su cámara todos, voy a tomar fotografía de lo que hicieron. Si les hace falta algo, pues ya solo lo complementan, ¿verdad? De aquí hasta la 1 tenemos para que yo les pueda recibir. Tenemos 2 minutos para culminar la clase. Entonces, en estos momentos, pedirles de favor que puedan abrir sus cámaras y mostrarme hasta, si no lo han terminado, no hay problema, ¿verdad? Pero para observar hasta dónde llegar. Entonces, suplicarle a los demás compañeros que no han abierto su cámara, por favor, que lo realicemos antes de que culminemos con esta clase y para tomar la evidencia que ustedes pues estuvieron presentes y bueno, van a salir acá los que pues pudieron abrir su cámara, ¿verdad? Y los que no, pues no podemos hacer otra situación al respecto. Entonces, muchísimas gracias y pedirles de favor entonces en estos instantes que culminen con esta actividad. Todavía algunos otros están aquí presentando su trabajo. Entonces lo terminan, llenan el cuadro con los tipos de discurso que nosotros trabajamos hoy y con eso culminaríamos, ¿verdad? Y agradecerles porque están dando su mejor esfuerzo en realizar este tipo de actividades y pedirles a cada uno de ustedes pues que oremos bastante, ¿verdad? Y que pidamos a Dios que pronto podamos ir afrontando esta pandemia que nos está realmente afectando a la mayoría de guatemaltecos, pero sin embargo, la confianza de Dios siempre debe estar plena y con la seguridad de que vamos a salir adelante. Entonces, en conclusión, empiecen ya a leer lo de su material de apoyo, que es un reportaje. Hay que realizarlo. Si no estoy mal, es para la fecha 20. Si no hay clases, usted sube su tarea a la plataforma y estamos en sintonía, ¿verdad? Entonces fue un placer saludarlos, verlos, les mando un abrazo bien fuerte, pedimos a Dios que los tenga bien, que los proteja y de que estén siempre disponibles, ¿verdad? Para continuar con sus estudios. En cualquier momento, pues, se culmina ya esta actividad, porque todos tenemos unos cuantos segundos